Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una entidad clínica caracterizada por la exposición prolongada del organismo a un exceso, ya sea endógeno o exógeno, de hormonas tiroideas. Esta es predominantemente en las mujeres, como en toda patología tiroidea, y respecto al varón tendrá una relación de 10 a 1. Puede verse desde la niñez hasta edades muy avanzadas, pero esta será predominante entre los 20 y 50 años. Las causas de hipertiroidismo son variadas, pero entre las principales se encuentra la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, adenomas tóxicos y, en menor medida, ingesta ya sea elevada o disminuida de yodo. Asimismo, la asociación de enfermedad de Graves con al menos un nódulo funcionante autónomo se conocerá como el síndrome de Marin-Lenhardt. Este síndrome en la actualidad se dice que es una subentidad de la enfermedad de Graves. Su prevalencia es muy rara, por lo que representa menos del 5% en pacientes con enfermedad de Graves. Estos pacientes generalmente son muy radioresistentes y requieren dosis mayores de radioiodo a los pacientes con enfermedad de Graves clásica. Y otras causas que es necesario recordar son los cuadros hipertiroideos transitorios que pueden observarse en el transcurso de una tiroiditis subaguda de Decker-Vein, el cual tenga probable origen viral. Esta también es llamada tiroiditis destructiva, y esta causa un cuadro de hipertiroidismo transitorio de resolución espontánea, en la cual existe una destrucción de folículos tiroideos con liberación de gran cantidad de hormonas a la sangre, y por lo general está relacionada a una tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto. Otras causas menos frecuentes suelen ser los adenomas hipoficiarios tirotrofos, coriocarcinomas, estruma ovárico, carcinoma folicular tiroideo e hipertiroidismo facticio. La hiperfunción de la glándula tiroides se debe a causas primarias, donde hay un daño intrínseco de la glándula tiroides, mientras que una causa secundaria es causada por factores extrínsecos que estimulen la producción excesiva de hormonas tiroideas. Las principales causas primarias son la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. La enfermedad de Graves es una enfermedad inmunitaria que tiene componentes genéticos. La principal es una mutación en el HLA-B8, por lo que cuando el sistema inmune reaccione a algún desencadenante ambiental, lo que hará es responder de manera desmedida y afectará a la glándula tiroides. En esta enfermedad, los anticuerpos que se formen son los anticuerpos antirreceptor TSH. Esto generará la estimulación de receptores TSH, promoviendo la mayor producción de T3 y T4. En cuanto a la enfermedad por adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico, estos se deben a mutaciones en el receptor de TSH. De esta manera se activarán a sí mismos y llevará a un aumento en la producción de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo secundario ocurre principalmente por un adenoma hipoficiario. Este genera una hipersecreción de TSH, por lo que estimulará mayor secreción de hormonas tiroideas. Y en los exámenes de laboratorio se podrá observar los valores de TSH muy elevados. Otra causa secundaria está relacionada al aumento de los niveles del HCGB, o también conocido como hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta. Esto se debe a que hay tumores, principalmente en el embarazo molar y en el colocarcinoma. Aquí, en ambas enfermedades, hay grandes producciones de HCGB, la cual actuará como la TSH y aumentará los niveles de hormona tiroidea. Si la glándula tiroides estuviera en condiciones normales, esta debería disminuir los niveles de T3 y T4. Sin embargo, como hay una hipersecreción de HCGB, le será imposible bajar los niveles y se mantendrán elevados de manera persistente. Otros casos de hipersecreción de hormona tiroidea se deben a la destrucción de la glándula tiroides, por lo que las células foliculares liberarán grandes cantidades de T3 y T4. Sin embargo, este caso suele ser transitorio, ya que después de que las células foliculares sean destruidas con el paso del tiempo, ya no quedarán más de estos folículos, por lo que ahora se producirá un descenso en la liberación de hormonas tiroideas, y por ende llevarlo al otro extremo, es decir, al hipotiroidismo. La causa se debe al ataque de algunos anticuerpos a zonas específicas de la glándula tiroides. Estos anticuerpos suelen ser la antitiroglobulina y la antitiroperoxidasa. Este cuadro será clásico en tiroiditis de Hashimoto y tiroiditis postparto. Sin embargo, hay otras causas que se dan en infecciones virales que afectarán a la glándula, como en los casos de tiroiditis granulomatosa subaguda o también llamada tiroiditis de Kerbein. Otros, como los fármacos,
habrá un daño en la glándula tiroides, especialmente la amiodarona, la cual es un antiarrítmico clase 3, y el litio también, que es utilizado como estabilizador del humor. Finalmente, entre las causas mucho menos frecuentes estará la ingesta excesiva de yodo, el cual será captado por las células foliculares de la glándula tiroides. En los casos de pacientes con deficiencia de yodo, o también en aquellos con bocio multinodular tóxico, o en pacientes con enfermedad de Graves, las células foliculares captarán este yodo para la producción de hormona tiroidea. Sin embargo, este exceso de yodo afectará y dañará la glándula. Cabe mencionar que en pacientes que hayan sido diagnosticados con hipotiroidismo, en algunos casos también se podrá presentar hipertiroidismo, ya que estos consumen un exceso del fármaco recetado. Y en casos donde no haya algún posible factor etiológico, incluso habiéndose realizado exámenes de imagen y laboratorio, se podrá estar sospechando de una producción ectópica de hormona tiroidea. Es decir, en estos casos se produce hormona tiroidea desde una zona que no es la glándula tiroides. Principalmente se produce por un tumor ovárico de células germinales monodérmico y especializado, el cual es denominado struma ovary. Este tejido similar al tiroideo será capaz de producir T3 y T4. El aumento de T3 y T4 provocará a nivel celular el aumento de la glicólisis, lipólisis y glucogenólisis, lo que llevará a una mayor actividad del metabolismo, llevando así a una pérdida de peso. Y también otros efectos a nivel metabólico son el aumento de la producción de calor, por lo que los pacientes tendrán una temperatura corporal superior a la normal. Por otro lado, los aumentos de hormonas tiroideas tendrán efecto a nivel cardíaco, aumentando la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, incrementando así la frecuencia cardíaca, es decir, producirá taquicardia, lo cual llevará a un aumento del gasto cardíaco e hipertensión. A nivel óseo, aumentan la actividad de los osteoclastos, los cuales tienen la función de resorción ósea, y aumentarán el riesgo de presentar osteoporosis, por lo que hay mayor probabilidad de fracturas. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, hay un aumento de la sobreestimulación, lo que llevará a cuadros de ansiedad, irritabilidad e insomnio. Y en este caso, una de las manifestaciones más características en pacientes con hipertiroidismo será la retracción del párpado superior, también conocido como ojos saltones o la llamada orbitopatía tiroidea. Esto se debe a que hay una sobreestimulación por parte de las hormonas tiroideas sobre el tercer par craneal, que tiene la función de elevar el párpado superior. A nivel gastrointestinal, habrá efectos de aumento de la motilidad, lo que se traduce en diarreas. Como es sabido, los efectos principales de las diarreas son la pérdida del volumen, por lo que sumado a las pérdidas normales diarias de agua, esto llevará a una deshidratación del paciente. En cuanto a la región cutánea, puede presentarse aumento en el cabello y las uñas suelen separarse del lecho unguial, también llamado onicólisis. A nivel cutáneo también hay efectos como aumento de la sudoración y producción de sebo. Esto se debe a que durante la hiperfunción tiroidea hay un aumento del flujo sanguíneo hacia estas zonas. A nivel hepático habrá una sobreestimulación para la expresión de receptores de LDL, por lo que esos receptores estarán ocupados y habrá mucho menos LDL circulante. Otros efectos será el descenso de estrógenos y testosterona en la circulación. Especialmente en la enfermedad de Graves, se puede ver que cuando hay un ataque de los anticuerpos antirreceptores TSH, como mecanismo inflamatorio hay un aumento en la expresión de citocinas, generalmente el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos estimulan a los fibroblastos localizados en el espacio retrofractario y aumentarán la producción de glicosaminoglicanos. Estos glicosaminoglicanos tienden a jalar agua, por lo que causará hinchazón. Además, estos glicosaminoglicanos aumentarán el número de adipocitos. Ambos efectos tienden a generar la salida de los globos oculares, también denominado exoftalmos. Y mediante el mismo mecanismo de jalar agua, se presentará el característico mixedema pretibial. Al examen físico suele observarse la ya mencionada oftalmopatía basiluviana, que va desde una congestión conjuntival y quemosis hasta la aparición de signos inflamatorios muy notables y alteración visual. Existe la retracción del párpado superior, que dejará al descubierto una banda de esclerótica por encima del iris. Asimismo, cuando son casos más graves, podrá comprometerse la visión y los pacientes tendrán diplopía, que es la visión doble de los objetos. Esto se debe a los trastornos en la alineación de ambos globos y la dificultad para el cierre de los párpados durante el sueño.
Puede también ocasionarse lesiones en la córnea. En grados mucho más extremos se producirá disminución notable de la agudeza visual o también pérdida de la misma, ocasionado por la gran presión que el aumento del tejido adiposo y el edema retroocular ejercen sobre los nervios ópticos. Es conocido también las uñas de Plummer, las cuales serán la separación del lecho unguial de la uña, y en la mitad de los casos también se presentará piel fina, caliente y húmeda. Otras manifestaciones importantes son el temblor distal, que se hará evidente al pedir al paciente extender sus manos. Al examen del pulso revelará taquicardia sinusal y la mayoría de las veces estará acompañada o no por extrasistolia o también arritmia por fibrilación auricular. Siempre se debe pensar en el diagnóstico del hipertiroidismo en estos casos. Incluso puede haber palpitaciones. Finalmente, el examen del cuello suele evidenciar la presencia de hipertrofia tiroidea, también conocido como bocio, aunque en un 20% de los pacientes con hipertiroidismo de Graves-Basedow tendrán un tamaño de tiroides normal. De una forma característica, el bocio es difuso, con superficie irregular, consistencia firme y un peso de entre 30 a 100 gramos. Sin embargo, a veces pueden coexistir nódulos que obligarán al médico a descartar una malignidad tiroidea. Esto se hará mediante una punción de aguja fina. Durante la auscultación tiroidea puede presentarse un sonido vascular y o un frémito a la palpación. Se puede escuchar dos tipos de sonidos vasculares en estos pacientes que tienen el flujo tiroideo aumentado. Puede haber un sonido continuo de tono bajo o un murmullo sistólico o diastólico. La presencia de estos ruidos vasculares es casi patognomónico de la enfermedad de Graves. En algunos casos, la glándula tiroides de algunos pacientes tirotóxicos no será palpable. Finalmente, en el diagnóstico se debe tener en cuenta los signos y síntomas del hipertiroidismo. Luego, medir los niveles de TSH. Si los niveles de TSH están disminuidos, se mide al T4 libre. Si este es normal, se medirá al T3 libre. Si es normal, se tratará de un hipertiroidismo subclínico o por casos de hipertiroidismo en resolución, medicamentos, embarazo y otros. En casos este sea elevado, se tratará de una tirotoxicosis T3. En caso de que el T4 sea elevado, se tratará de un hipertiroidismo primario. Y en caso este sea bajo, se debe medir la tiroglobulina. Si está disminuida, se tratará de hormonas exógenas. Si es aumentada, se tratará de una tiroiditis, exposición yodo y producción extraglandular. Ahora, si es elevada y difusa, se tratará de una enfermedad de Graves. Y si es elevada y nodular, puede deberse a múltiples áreas o a una área caliente. En caso de múltiples áreas, se tratará de un bocio multinodular tóxico. Y un área caliente se tratará de un adenoma tóxico. Ahora, si los niveles de TSH están elevados, lo cual es muy infrecuente, se medirá a los T4 libres. Si estos son elevados, se trata de un hipertiroidismo secundario y se pedirá imágenes de la glándula pituitaria.